Sí, señor presidente. Es para recordar que nosotros estamos precisamente todavía en el proceso de una emergencia, también por cuestiones climáticas, la que fue sancionada por ordenanza 16.274 de 2022, que fue una emergencia por un año, en aquel momento por cuestiones de las lluvias que habían acontecido días antes, y esa emergencia aún está en vigencia porque fue la ordenanza sancionada en el 23 de septiembre de 2022, o sea que todavía estamos en el curso de esa emergencia. Sumado a esto tenemos también la emergencia por vientos que se sancionó los primeros días de agosto, que es una emergencia por 120 días. Y estas emergencias están planteadas más o menos con las mismas características. Prácticamente lo que varía es cuál es el evento climático que motiva la declaración, pero en principio lo que hacen es obviamente solicitar tanto a Nación como a provincia y también a Vialidad que se haga cargo de resolver todas aquellas inconvenientes y efectos adversos que estos eventos climáticos tienen. Lo que he podido observar en estas es que hay una pretensión a solucionar los problemas históricos de la ciudad, pero lo que no se está teniendo en cuenta es que, en general, las únicas veces en que esto es posible que suceda de la manera que se desea es cuando se generan desde los propios interesados, es decir, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, los proyectos ejecutivos, obviamente previa a la discusión de todos los actores que deben intervenir en el caso, de cuáles son las obras más adecuadas, y se realizan los proyectos ejecutivos para poder entonces solicitar el financiamiento de los mismos. En estos casos no se trata de situaciones en que tengamos definidos los proyectos ejecutivos, se hace una solicitud tan genérica que termina no teniendo un efecto real, concreto, y esto viene pasando hace mucho tiempo. Por eso me parece importante que empecemos a pensar desde Comodoro Rivadavia que más allá de estar siempre transitando algún proceso de emergencia climática, deberíamos empezar a generar los proyectos. A ver, no tenemos un camino de circunvalación porque no tenemos un proyecto ejecutivo para el cual solicitar los fondos. En el caso de lo que tiene que ver con la Ruta 3 y digamos, todo lo sucedido desde 1995 en adelante, hay que decir que a partir de aquel evento que produjo la rotura de la ruta y que generó un problema que duró un largo tiempo, inmediatamente se empezó a trabajar en discutir cuál era el mejor proyecto posible. Y en función de eso se firma el primer convenio en el año 1997 en la intendencia del doctor Guinle y se continúa durante el proceso de la intendencia del doctor Aubía con tanto las reuniones, las discusiones intersectoriales, los convenios con Nación y la universidad, y finalmente se llega al proyecto del viaducto. Un proyecto del viaducto que estaba pensado para la realidad de fines de los 90, que se termina de ejecutar con todas las características. Se hizo el proyecto ejecutivo, se hizo el estudio de impacto ambiental, se hizo la audiencia pública de impacto ambiental. Un proyecto, como decía, pensado para la realidad del año 2000, y que tenía en consideración la cantidad de vehículos que circulaban en ese momento, la decisión clara de aquel momento, en función del tipo de ciudad que existía, de que la Ruta 3 debía pasar por la trama urbana de la ciudad,
Y en aquel momento, cuando se realiza la audiencia pública, hubo también, así como algunas manifestaciones a favor, algunas manifestaciones en contra, muy fundamentadas, como es el caso del Colegio de Arquitectos, en el cual precisamente en la nota presentada al Consejo Deliberante está, entre otras, la figura de la firma de la concejal Carnevale. Tengo la copia, finalmente, si bien era un proyecto que fue presentado al presidente Kirchner cuando comienza su gestión, finalmente los fondos no llegaron, a pesar de que había habido previamente una incorporación en el presupuesto que decía que la obra podía ser esa o podía ser modificada en todo aquello que fuera necesario. Con lo cual se podría haber analizado los cambios necesarios. Curiosamente, durante los últimos 8 años por lo menos, no he escuchado en ningún momento hablar del viaducto como una alternativa ni como una necesidad de trabajar en un proyecto que tenga que ver con el camino de circunvalación, porque si bien se ha mencionado en muchas oportunidades el caso del camino, no del viaducto, lo que sí quedó claro es que nunca se hizo ningún intento de realizar un proyecto ejecutivo y definir una traza, que es el primer tema que debe resolverse antes de pensar en qué obra hay que hacer en casos como este. No se habló del viaducto, sin embargo, hoy el intendente Juan Pablo Luque ha publicado que le ha presentado al ministro de Obras Públicas de la Nación, el señor Catopodis, el proyecto del viaducto, la obra definitiva que se debe hacer. La verdad es que me parece irresponsable plantearlo en estos términos, porque es una obra planteada en otro momento, como dije antes, con características de otro momento, que hoy requerirían reanalizar desde la parte ambiental a todo lo que tiene que ver con las condiciones geográficas que tenía todo el espacio que iba a utilizar ese proyecto, porque la modificación de la costa, que es básicamente donde va el proyecto, en estos 20 años ha sido muy importante, con lo cual requeriría prácticamente rehacer el proyecto y pensar que es la obra definitiva porque es la única que tenemos. Me parece que es un tema que debe analizarse nuevamente, que no solo la costa ha cambiado, sino la ciudad ha cambiado, que la decisión de que la ruta deba pasar por la trama urbana hoy es un tema que debe ser analizado nuevamente en función de la realidad y del movimiento que tiene no solo la ciudad, sino la necesidad de transporte de todo tipo de vehículos hacia la zona sur del país. Así que me parece que es importante en esta instancia, y dado que vamos a tener un problema que va a durar algún tiempo, no va a ser de hoy para mañana la recuperación de la trama vial, que tenemos que empezar a ser previsibles, a tener un poco, no solo hablar de las cosas, sino a realmente sentarnos a trabajar sobre ellas, y me parece que en esto hay una gran responsabilidad de los ejecutivos municipales. Usted, señor presidente, va a ser el responsable en la próxima etapa, y me parece por eso importante plantear, reitero, la necesidad de que la ciudad, antes de pensar en a quién le pedimos plata, pensar para qué la queremos, que esté estudiado, analizado el proyecto que debe hacerse, con el proyecto ejecutivo, que esa es la única manera concreta en la que podremos acceder a los fondos necesarios para las obras estructurales que esta ciudad necesita. No es razonable que todo el tiempo vivamos inmersos en un proceso de emergencia climática por uno u otro motivo, que cualquier evento de la naturaleza, que son normales en nuestra región, genere la necesidad de una emergencia climática. Así que por supuesto que voy a acompañar esta emergencia.
es necesario generar todas las condiciones necesarias para que se puedan realizar las acciones que puedan ir resolviendo este problema, pero también quería hacer hincapié, y como último tema, en que hace más de un año, en marzo del año 2022, este Consejo aprobó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Municipal para que ponga en condiciones la calle Eduard Flagel. Y eso incluía, además de pasar las máquinas, realizar las correcciones de algunas curvas que tiene peligrosas y la colocación de guardarrails que eran, en ese momento estaba pensado simplemente para encontrar una vía más de comunicación ante la densidad del tráfico que tiene Comodoro. Bueno, hoy nos vemos en la necesidad imperiosa de realizarlo de una forma mucho más intensa y lamentablemente esas condiciones que le darían mayor seguridad al tránsito en el lugar no están disponibles, porque esas obras menores que puede hacer la municipalidad, que están dentro de las que los recursos abundantes que esta municipalidad tiene, puede hacer, bueno, no se han realizado. También está en publicaciones realizadas poco tiempo después un anuncio del señor intendente de que esa calle sería asfaltada rápidamente con fondos nacionales. Bueno, esa es otra situación que, si bien fue anunciada, están las publicaciones, en la práctica sabemos que no existe. Así que, bueno, me parece que tenemos que empezar a, desde el sector ejecutivo, trabajar más en lo que tiene que ver con la elaboración de los proyectos, más que en los anuncios que no tienen demasiada consistencia. Nada más, señor presidente.